Bienvenidos a esta nueva emisión de su noticiero Noticesle, el noticiero del Centro de Servicios Laborales Especializados, que lleva a ustedes la información más relevante en cuanto a los temas que conciernen a las y los trabajadores. Recuerden que en CESLE nos especializamos en temas de seguridad social y derecho laboral. Los invitamos a dar me gusta y compartir el contenido que en CESLE creamos para ustedes, además de suscribirse a nuestros canales de comunicación y redes sociales. En esta emisión hablaremos sobre la latente preocupación que existe en torno al financiamiento de las pensiones en México y la imperiosa necesidad de una reforma fiscal que atienda a la difícil encrucijada de atender las necesidades de la población vulnerable de los adultos mayores y el enorme porcentaje requerido del presupuesto. Desde hace 2 años, el sindicato de Pemex se encuentra sin dirigencia. Es un tema que nos ocupa porque hoy Pemex sigue siendo una empresa que da a los mexicanos más de lo que nosotros le damos. Esto en términos de presupuesto, además de que es una base muy fuerte de empleo y una cadena de suministro energético que no se puede sustituir. Hablaremos más al respecto. La semana pasada se llevó a cabo el Foro Digital para erradicar el acoso laboral, en el que participaron legisladores, integrantes del Poder Judicial y otros funcionarios. En este Noticesle retomaremos los ejes principales de dicho debate. Además, en el octavo mes del año, los montos por retiro de desempleo han llegado a su punto máximo registrado. ¿Cuáles son los montos? ¿Qué afores registran los mayores retiros? ¿Y cuáles son los requisitos para obtenerlo? Quédense con nosotros para entrar en detalle. Mi nombre es Laura Diego. Y yo soy Jessica Rosales. Bienvenidos. El gasto en pensiones se mantiene como una presión creciente para el presupuesto económico, luego de que la Secretaría de Hacienda propuso 1.172.000 millones de pesos destinados al pago de pensiones. El presupuesto para el año 2022 presentado al Congreso de la Unión incrementa 6.2% el gasto destinado al pago de las pensiones de los trabajadores al servicio del Estado, monto que equivale al 16.5% del total del gasto que el gobierno planea ejecutar el próximo año. Por otra parte, la dependencia encargada de las finanzas públicas propuso para el siguiente año gastar un total de 238.014 millones de pesos en pensiones para el bienestar de los adultos mayores, uno de los proyectos prioritarios del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. El asunto de las pensiones es un tema que preocupa, ya que por una parte es importante reconocer las necesidades sociales de la población y la importancia de dar subsidio a grupos vulnerables, como son los adultos mayores. Pero la pregunta es, ¿cómo sostenerlo, sobre todo cuando hay necesidades en otros rubros como infraestructura, para que el país sea más productivo? Por lo que es imperiosa la necesidad de hacer una reforma fiscal en 2022 para que en los siguientes 3 años no haya recortes en otras partes de presupuesto como en la salud, educación o infraestructura, pero sobre todo tratar de evitar una situación de superávit primario que ocurre cuando los ingresos presupuestarios son superiores al nivel requerido para cubrir el gasto público. En temas sindicales, ante la falta de convocatoria a nuevas elecciones en el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, que se encuentra sin dirigencia desde hace casi 2 años, luego de la renuncia de Carlos Romero de Champs, han surgido al menos una decena de aspirantes a dirigir esta organización, que representa recursos millonarios, no solo por las cuotas que recibe de Petróleos Mexicanos, sino por los negocios que las dirigencias seccionales han hecho bajo el amparo del sindicato. Entre los aspirantes hay trabajadores que desde la oposición pelearon por democratizar el gremio y hay allegados al dirigente vitalicio. Uno de ellos es César Pecero Lozano, exsecretario general de la sección 48 del sindicato de Villahermosa, Tabasco, que no es más que la continuidad de The Champs y quien ya ha anticipado su campaña y recorriendo las secciones sindicales tratando de amarrar los votos de Veracruz, Tabasco, Tampico e Hidalgo, y se estima que ya gastó 1 millón de pesos. Por la parte disidente se encuentra María de Lourdes Díaz, dirigente del Movimiento Nacional de Transformación Petrolera, y la senadora de Morena, Cecilia Sánchez García, quien también se apuntó como candidata a la Secretaría General del sindicato. Dirigentes de grupos disidentes estiman que hasta antes del 2018, durante los 26 años que estuvo al frente Romero de Champs, el Comité Ejecutivo General recibía un promedio de 300 millones de pesos anuales de Pemex como ayuda,
así como 60 millones de pesos de cuotas sindicales de los más de 90,000 sindicalizados, recursos que se han manejado con discrecionalidad. Con todo y esa enorme y pesada lápida que representa el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, Pemex ha seguido aportando a la nación, pero sobre todo ha resistido a la brutal corrupción y saqueo de que fue objeto de los gobiernos que desmantelaron su capacidad productiva. Pese a ello, en los anteriores sexenios, Pemex obtuvo 520,000 millones de dólares de ingreso por exportación de crudo, lo que representa el 50% de Producto Interno Bruto, cifras que, sin duda, obligan a seguir apostando a la inversión en la que fuera la empresa productiva más importante del Estado. En cuanto a más temas de mujeres en el ámbito laboral, la semana pasada se realizó el foro virtual Mujeres, Violencia y Acoso Laboral, en el que el senador Gómez Urrutia declaró que se trata de visibilizar las distintas manifestaciones de la violencia laboral y construir propuestas legislativas que acaben con esta práctica que violenta las garantías fundamentales en los centros de trabajo. De acuerdo con datos oficiales, el año pasado 2 millones de mujeres padecieron diversas formas de violencia y 95,000 debieron abandonar su empleo por intimidación y acoso laboral. La ministra de la Suprema Corte, Norma Lucía Piña, resaltó que aunque el marco jurídico y las políticas públicas que buscan proteger a la población femenina son aptas, no son suficientes, por lo que es necesario trabajar para que el acoso y la violencia se erradiquen realmente del país. Es preciso visibilizar que el acoso sexual y violencia laboral están arraigadas en el sentido común como conductas normales y por eso ha costado tanto que sean reconocidas como hechos de violencia. Además, y sobre todo, es importante señalar que son actos que vulneran el derecho humano al trabajo y contribuyen a ensanchar las brechas de desigualdad de género, además de ser un fenómeno que adopta diversas formas y causa daños físicos, psicológicos, sexuales y económicos. En otros temas, pese a que el empleo formal está por recuperar su nivel antes de la pandemia, los retiros por desempleo no se detienen. De acuerdo con la CONSAR, en agosto se registraron las cifras más elevadas al sumar 1,954 millones de pesos, es decir, 6.6% más que el registrado en el mismo periodo de 2020. El monto promedio de cada retiro del mes de agosto es de 11,085 pesos y ha sido solicitado por 179,710 personas, siendo Afore Coppel la institución con mayores retiros, con 3,060 millones de pesos. En segundo lugar, Afore Azteca, la cual reportó 2,573 millones de pesos, mientras que en tercer lugar se ubicó Afore 21 Banorte con 2,504 millones de pesos. Entre los requisitos para acceder a un porcentaje del ahorro para el retiro se encuentran el de tener al menos 46 días naturales de desempleo, además de que el trabajador haya estado por lo menos 3 años registrado en una Afore y tener 2 años o más cotizados en el IMSS y no haber pedido el apoyo en 5 años. De acuerdo con las cifras oficiales, en agosto pasado se crearon 128,900 empleos formales. Sin embargo, se espera que las cifras de los retiros de fondos de Afore aún continúen. Estas serían las noticias e informaciones por el día de hoy. La invitación de CESLE sigue siendo la misma: mantenerse atentos al curso que dan cada tema relevante para la vida y ejercicio de los derechos de los trabajadores. Los invitamos a nuestra próxima videoconferencia el martes 28 de septiembre de 2021 en punto de las 7 de la noche, en el que se expondrá el tema Cálculo de pensión por riesgo de trabajo e invalidez, Ley 73. Esto a través de nuestros canales de comunicación y redes sociales. No se lo pierdan. Otra invitación importante es a suscribirse a nuestras redes sociales, dar me gusta y compartir el contenido que creamos para ustedes. Mi nombre es Jessica Rosales. Y yo soy Laura Diego. Hasta pronto.